¿Cuántos confiesan y testifican que tienen un Dios que vive? ¿Cuántos celebran la resurrección de Cristo venció, venció al diablo en la cruz, venció, Cristo venció, venció a toda potestad. Él es Jesús, Hijo de Dios, y en él nadie se puede perder. Él dijo que Él es la luz, es el camino, la vida y la verdad. Venció, Cristo venció, venció al diablo en la cruz. Venció, Cristo venció, venció a toda potestad. Hoy confesamos y declaramos que tenemos un Dios que vive y permanece por los siglos de los siglos. El mismo Dios es el mismo Dios de ayer, es el mismo Dios de hoy y es el mismo Dios que hará milagros. Cristo venció, venció, Cristo venció, venció al diablo en la cruz, venció, Cristo venció, venció a toda potestad, venció. Celebren con gritos de alegría. Como en el Pentecostés, recibiremos poder compartiendo el mismo corazón, el mismo amor por Dios, la misma confianza en su promesa. Así, debemos anhelar que el Espíritu Santo arda en nuestro interior y nos active para poder ver señales y prodigios. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Recuerda todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo ha manifestado su poder en tu vida. Acércate a Dios en oración intensa. Escucha su voz y permite que su Espíritu Santo active hoy tu fe. Cobra ánimo y vive en el poder de Dios. Hechos, activados por el Espíritu. Qué maravilloso, Hechos, activados por el Espíritu. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos celebrando la resurrección de Cristo. El primer día de la semana nosotros celebramos que Cristo no está muerto, Él está vivo. Queremos dar la bienvenida también a las personas que están en sus casas a través de un canal de televisión, un radio receptor o quizás con un teléfono, una computadora en alguna plataforma digital. Somos Lluvias de Gracia en Ciudad de Guatemala y este aplauso es para ustedes que están en Guatemala o del otro lado de las fronteras. Les bendecimos en Jesús. Pero creo que todavía tenemos el ánimo y la fuerza para dar un buen aplauso de cariño a aquellas personas que vinieron por primera vez a nosotros. Si vinieron por primera vez, gracias. Son nuestros familiares, nuestros compañeros de trabajo, vecinos, amigos. Yo estaba pensando, ¿qué es lo que nos motiva a invitar a una persona a venir a la iglesia? ¿Cuál es el motor que nos empuja para extender una invitación? Y la respuesta es afecto. El deseo de que las personas también sean bendecidas
por la palabra de Dios y por adorar a nuestro Señor. Así que siéntanse queridos, siéntanse apreciados al estar con nosotros. Hoy estamos iniciando una nueva serie titulada Hechos, activados por el Espíritu. Es una palabra que nos va a gobernar en toda esta época, en estos 12 meses. Es una palabra que nos va a dirigir. El cuerpo pastoral recibimos esta palabra y queremos obedecer a Dios. Cuando decimos que es el año de los hechos, estamos pensando en el libro de la historia del Nuevo Testamento. El escritor era un médico de profesión llamado Lucas. Él no fue apóstol, sin embargo era un académico, era un competente, un capaz, y tuvo la habilidad por el Espíritu Santo de reclutar, de recabar episodios, datos históricos de la vida del Señor Jesucristo. El compendio que escribe este profesional llamado Lucas, que era un evangelista, que era un discípulo, no era judío, pero fue compañero de misiones del apóstol Pablo. En el segundo viaje misionero se unió a Pablo, así que la primera parte del libro de los Hechos, él recabó la historia. En la segunda parte, o por lo menos desde el segundo viaje misionero de Pablo, se une a la comisión apostólica y de primera mano recibe de Pablo. Pablo lo ha haber introducido con los apóstoles y por eso logró escribir el Evangelio según San Lucas. De tal manera que el compendio de este doctor Lucas tenía 2 libros. Uno donde relataba la historia y las obras de Jesús, el Evangelio según San Lucas. Y el segundo relataba las historias, los episodios, los hechos, las obras del Espíritu Santo. La historia de Jesús, la historia del Espíritu Santo. Las obras de Jesús, las obras del Espíritu Santo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en los evangelios prácticamente las obras las hizo Jesús. A diferencia en el que el libro de los Hechos, las obras las hizo el Espíritu Santo a través de los cristianos, de los discípulos y de los apóstoles. En el capítulo 1, el doctor Lucas del libro de los Hechos comienza a saludar y nos describe a quién va dirigida esta carta, este libro histórico de los Hechos. A un discípulo suyo llamado Teófilo. Teófilo significa amigo, amado. Y eso me hace pensar que tú y yo somos amados de Dios, por lo tanto, ese libro de los hechos del Espíritu Santo también son para nosotros. Tiene que ver con nosotros. La segunda idea que viene a nuestra mente es entender que cuando Jesús, según escribe Lucas, ahí en Hechos número 1, los apóstoles le contaron a Lucas que ellos estaban con Jesús cuando Jesús comienza a ascender. Se acercan unos ángeles y les dicen a los apóstoles: así como lo habéis visto ascender, así un día regresará. Ese día todavía no ha llegado, han pasado 2000 años. Desde que Jesús ascendió hasta que Él retorne, en esta época, ¿qué ha sucedido con Dios? ¿Cómo Dios se manifiesta? Por 33 años se manifestó en la segunda persona de la Trinidad, Jesús. Pero en esta época, hasta que regrese Jesús, tenemos una promesa. Dije que tenemos una promesa. ¿Tú sabes cuál es esa promesa? ¿Cuál es esa promesa? La del Espíritu Santo. Jesús les dijo, por 40 días estuvo discipulándolos, ya Jesús resucitado, Hechos capítulo 1, y les da ordenanzas y mandamientos. Y les recuerda la promesa del Padre, la misma que Jesús también les había recordado. Juan os bautiza en agua, pero yo los bautizaré en el Espíritu Santo. Os conviene que yo ascienda, porque así el Espíritu Santo descenderá a vosotros. Qué interesante. Era más conveniente que Jesús se fuese a que se quedase. Y uno dice: yo a que quiero es a Jesús. Él sanó a mi suegra, dijo Pedro. Si sanó a mi suegra, puede sanar a cualquier persona. Me hizo caminar sobre el agua. No creo que haya algo más conveniente. ¿Sabe cómo nos pasa? Como el tema del cielo y la tierra. Cuando uno le está yendo bien en la tierra, ¿a quiénes les está yendo bien en la tierra? Bueno,
los otros han de tener dificultades. A veces tenemos dificultades de salud, y cuando la enfermedad es larga, uno de pronto dice, sí, yo ya me quisiera ir. O cuando uno rebasa cierta edad, uno dice, Señor, ven ya. Pero cuando uno está bien, cuando se es joven, cuando se está enamorado, cuando no se ha casado, pero tiene novia, ¿usted cree que le va a decir, Señor, apúrate a venir? ¿Qué va a hacer? Uno le dice, Señor, un cachito, un poquito más. Y uno dice, espera que me case, espera que nazcan los chilpayates. En griego, eso traducido al español significa güiros. Igual nos quedamos, los que están fuera de Guatemala, solo estoy bromeando aquí, trayendo modismos guatemaltecos. Lo que quiero señalar es que uno honestamente no quiere que el Señor venga. Parezco hereje, no porque no ame al Señor, lo amo, pero todavía hay tantas cosas que quiero hacer. Le estoy siendo sincero. Esto lo vamos a tener que editar en televisión porque me oyen los enemigos del evangelio. Ya vieron lo que dijo el pastor Edmundo, que él no quiere que venga el Señor. Usted dígale, sí es cierto, él lo dijo, él ama a Jesús, él cree que Jesús vendrá, pero él todavía quiere tener una docena de nietos. Yo me uno a la fe de mi hija. Imagínense que el Señor viene ahora, ya no se casará a fin de año con Brandon, Ana Valesca. Así que me uno a la oración de Ana Valesca. Me uno a la oración de Viena. En mayo nace su tercer hijo. Señor, si vas a venir, que sea en junio, pero no antes del 10 de mayo. ¿Hace sentido lo que estoy diciendo? A ver, cápteme. Cuando uno le esté yendo bien en la vida, como a Pedro, como a Jacobo, como a Juan, que tenían al maestro, a Jesús con él, ¿cómo se les puede ocurrir pensar que va a ser más conveniente que él ya no esté? Porque la venida del Espíritu Santo iba a ser mejor que la presencia de Jesús. ¿Se dan cuenta? ¿Nos damos cuenta? Comprendemos la importancia de la venida del Espíritu Santo. Wow. Ahora les voy a llevar un pasaje que nos va a todos a bendecir e impresionar. Hechos capítulo número 19, versículos 1 al 6. Algunos versículos de esta joya bíblica que nos regala el doctor Lucas. Pentecostés proviene de Pente, de 50. No de pentecostalismo, pentecostalismo viene de 50, porque a los 50 días, en esa fiesta del Pentecostés, vino el Espíritu Santo. Pero si Pentecostés lo separamos del concepto 50 y de la celebración, y solo lo interpretamos como popularmente lo entendamos, que el Pentecostés es cuando vino el Espíritu Santo, entonces no solo hubo un Pentecostés. En Hechos 2, el Pentecostés fue en Jerusalén con los 120. En Hechos 10, el Pentecostés fue en Cesarea, en la casa de Cornelio, donde no eran judíos. En Hechos 19, el Pentecostés fue en Éfeso, con 12 discípulos, por la administración de Pablo. Efesios capítulo 19, dice así la Biblia. Pablo vino a Éfeso, era su segundo viaje misionero a esta ciudad, y hallando a ciertos discípulos. Más adelante nos dice que eran 12 discípulos, no los 12 discípulos de Cristo. Estos en Éfeso eran recién convertidos y los encontró. El versículo 2, miren la pregunta que les hace. Les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Qué pregunta tan importante que Pablo le estaba haciendo. Expresa un discernimiento, una capacidad de entender la importancia de que Él se fuera y que el Espíritu Santo viniera. Expresa la importancia de lo bello de creer en Jesús para ser salvo, pero que es importantísimo recibir la llenura del Espíritu Santo. La respuesta de ellos fue la siguiente: y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Versículo 6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos,
vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. 6 versículos maravillosos. Me ministran, me bendicen y nos enseñan a todos nosotros la importancia de tener la llenura del Espíritu Santo. Fíjense que la pregunta no dice, ¿sabéis del Espíritu Santo? La pregunta es, ¿recibieron al Espíritu Santo? La respuesta no fue sí, no fue no. La respuesta fue, ni siquiera sabíamos que existía. Yo creo que en esta masa, en este gran grupo de los que estamos aquí y de los que están conectados o viendo la televisión o el radio receptor, en este universo de personas, sí sabemos del Espíritu Santo. Si yo pregunto, ¿saben del Espíritu Santo? Si yo preguntara, ¿han oído del Espíritu Santo? Diríamos, sí, sí lo sabemos. Pregunto a los que están en casa, los que están conectados, ¿saben del Espíritu Santo? Estoy seguro que están escribiendo allí, escribiendo sí. Ahora, esta pregunta, ¿recibieron al Espíritu Santo?, me lleva a mí a otras preguntas. A ver, no estoy seguro si aparecen en la pantalla las preguntas, pero si usted las quiere escribir, de pronto tocaría más nuestros corazones. Estas preguntas para reflexionar y contestar. ¿Has oído del Espíritu Santo? La respuesta es sí. ¿Qué conoces del Espíritu Santo? De pronto la respuesta serían que el Espíritu Santo es Dios, correcto. Que el Espíritu Santo es la tercera persona en la Trinidad, correcto. Una pregunta más que se desprende, ¿recibiste al Espíritu Santo? Sería, ¿has recibido el bautismo y estás activados en los dones del Espíritu Santo? Es la pregunta la cual yo estoy conversando con ustedes, los que están en casa y los que estamos aquí presencialmente. Imagínense que estamos en la sala de tu casa o de mi casa y estamos hablando del Espíritu Santo. ¿Has oído del Espíritu Santo? ¿Qué sabes del Espíritu Santo? ¿Ya fuiste lleno del Espíritu Santo? ¿Qué sabes de los dones del Espíritu Santo? ¿Cuántos dones del Espíritu Santo hay? ¿Estás activado en los dones del Espíritu Santo? Podrían ser preguntas que se desprendan del diálogo que Pablo hizo con los cristianos en la ciudad de Éfeso, Turquía actual. Bien, entonces responderíamos sobre la llenura del Espíritu Santo, que es una experiencia de poder, y también diríamos que el hablar en lenguas, porque lenguas es uno de los dones del Espíritu Santo, diríamos que hablar en lenguas es la evidencia inicial de que el Espíritu Santo ha venido sobre nosotros. Es una evidencia que el Espíritu Santo nos ha llenado. ¿Por qué? Porque Él vive en nosotros, pero no lo mismo que vive en nosotros, que es desde que recibimos a Cristo, y la expresión ser llenos y cuando viene el Espíritu Santo. Serían respuestas que diríamos. Pero tengo todavía una pregunta más que el Espíritu Santo puso en mi corazón de la pregunta que Pablo hizo. Estoy desarrollando la pregunta, ¿recibiste el Espíritu Santo? Como dijo Pablo, cuando creíste, ellos dijeron, ni siquiera sabemos si existe el Espíritu Santo. Pero yo me pregunto y les pregunto, ¿estás continuamente siendo lleno del Espíritu Santo? Porque la llenura del Espíritu, aunque es la evidencia inicial, no se limita a que solo sea una experiencia única. Leo el libro de los Hechos y encuentro que Pedro, los discípulos, los apóstoles en Hechos 2 fueron llenos del Espíritu Santo. Luego leo la Biblia en el capítulo 3 y 4 y miro que fueron llenos otra vez del Espíritu Santo. Y luego llego hasta Hechos capítulo 13, por ejemplo, en el primer viaje misionero de Pablo, y el último versículo, versículo 52, así lo dice. Y los discípulos, en esta versión dice, y los discípulos estaban ¿cómo? A ver, con más ánimo, si está en la pantalla. Y los discípulos estaban continuamente, reléase, todos los días, llenos de gozo y del Espíritu Santo.
Así que estamos viviendo este periodo, esta época del Espíritu Santo. Él se fue y mientras regrese, quien nos está dirigiendo se llama Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo no se me ocurrió antes? Aunque la analogía sí la tenía desde antes, pero ¿cómo no se me ocurrió poner en la pantalla la figura de una oveja? Pero no una oveja con su pastor en una llanura verde y las ovejas tranquilas en rebaño. Porque Jesús dijo que mientras estamos en esta tierra, nosotros los cristianos, los hijos de Él, seremos como ovejas en medio de... Ay, no han leído la Biblia. O yo creo que no formulé bien y no les di el espacio para responder, porque sí me respondieron por acá. A ver, los que están en casa. Jesús dijo que Él nos iba a enviar como ovejas en medio de lobos. Lobos. Si hay gente mala, perversa, que sus corazones están atrapados por el mal, por el engaño, por la envidia, por la codicia, bajo un espíritu de destrucción, de asesinato y de muerte. Pero yo no quiero que pensemos que las personas son los lobos solamente. El diablo es el lobo que incide en el corazón y en la mente de las personas para querer dañarnos. Ante ese cuadro, debemos entender que ser cristiano, sin ser equipado por el Espíritu Santo, es una tarea complicadísima. Porque una oveja, en medio no de un lobo, en medio de lobos, es para que tiemble la oveja. Bueno, ustedes siempre me han caído bien y me siguen cayendo bien. Les voy a abrir mi corazón, aunque después hagan tacos al pastor, ceviche del corazón del pastor. A mí me dan miedo los perros. Tuve un trauma cuando era niño y hay perros muy bravos. Cuando yo voy en alguna avenida y miro un perro bravo de un lado de la calle, ¿qué solemos hacer cuando miramos a un perro bravo? Han salido a caminar, a correr a alguna calle y de repente usted ya sabe, en esa cuadra sale un perro. Yo lo que hago, siendo muy sincero, o no paso por esa calle o me cambio de banqueta. He visto que algunos lo que hacen es salir a correr con un bastón para quebrarle el hocico al perro, para asustarlo. Ahora, imagínense, si un perro nos atemoriza, imagínense un lobo. 2 lobos, 3 lobos. Dice la Biblia que somos como ovejas en medio de lobos y que tenemos que convivir, compartir, actuar como palomas muy sencillos, pero como serpientes muy astutos. ¿Cómo hacemos? Porque es una paradoja, es una contradicción. Tengo que ser paloma y tengo que ser serpiente. ¿Cómo hago para ser una ave de paz? ¿Y cómo hago para ser una víbora venenosa? La única manera es siendo llenos del Espíritu Santo. Jesús lo sabía, la Biblia lo sabía, el Padre lo sabía tanto Jesús que les dijo: no se muevan, no vayan a intentar iniciar nada. Quédense orando, ayunando hasta que se cumpla la promesa del Padre, que Él enviaría el Espíritu Santo. La pregunta es ¿por qué? La respuesta es sencilla: somos ovejas y en este mundo hay lobos, pero no temáis, yo he vencido al mundo y estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿De qué manera iba a estar Jesús con nosotros hasta el fin del mundo? A través del Espíritu Santo. ¿Hace sentido? Excelente. De este pasaje de Hechos 19, 1 al 6, con estos 12 discípulos de la ciudad de Éfeso que habían creído en Jesús, pero no habían recibido el Espíritu Santo porque ni sabían que existía. Aquí se desprenden unas verdades. Una de ellas ya fueron las preguntas que formulé, pero número 2 es que uno es activado. Los dones son activados, la vida es activada con el fuego del Espíritu Santo cuando somos llenos de Él. Eso lo miro
en el versículo número 6, Hechos 19. Vino sobre ellos el Espíritu Santo. Hechos 1:4. Y reuniéndolos, Jesús resucitado antes de ascender, y reuniéndolos les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran a ver, con más ánimo, con más victoria, esperaran la promesa. Somos el pueblo de las promesas. Somos el objeto de las promesas de Dios. Y una de esas promesas, la más extraordinaria, para enfrentar a los lobos, no al lobo, a los lobos que quieren destruir nuestro matrimonio, que quieren secuestrar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y estoy hablando en el mundo espiritual, que quieren acabar nuestra economía, porque Satanás vino a robar, a hurtar, a matar y a destruir. ¿Cómo hacemos para vencer esa esclavitud en el pecado? Somos hijos de Dios, amamos al Señor y estamos luchando con tentaciones, y a veces estamos tan débiles, tan frágiles, que una cascarita mínima nos hace resbalar y caemos en ese hábito que por años hemos querido dejar: el alcoholismo, la drogadicción. Y tú amas al Señor y luchas y le dices: ayúdame. Y de pronto dices, como Pablo, golpeándote el pecho: Padre, lo que no quiero hacer, eso hago. Pobre, miserable de mí. He luchado, he querido agradarte, pero esta debilidad sexual, ayúdame. Es un lobo, es un demonio de lascivia, de homosexualismo, de lesbianismo, de prostitución, de fornicación, de adulterio, de pornografía, de masturbación, y podría seguir mencionando una variedad de tentaciones que vienen a nuestra vida. Y cuando estamos débiles no dominamos eso, abrimos los labios, insultamos, maldecimos a la gente que más amamos, y después nos mordemos la lengua. ¿Cómo fui capaz de decirle esto a mi hijo? ¿Cómo fui capaz de decirle esto a mi hija que tanto amo? Oh Padre, miserable de mí. Lo que no quiero hablar, eso hablo. Lo que no quiero hacer, eso hago. Lo que no quiero tocar, eso toco. Lo que no quiero ver, eso veo. Oh, ayúdame. Y la respuesta del cielo es: no se muevan, esperen la llenura del Espíritu Santo y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Aleluya. Dije aleluya. Dije aleluya. Te amamos, te necesitamos, te anhelamos, Espíritu de Dios. Fue tu promesa. Dijiste que era mejor que tú ya no estuvieses, porque si no, no enviarías al otro Consolador, al Paracleto, al que nos activa los dones. Miren, este año vamos a ser activados en los dones del Espíritu Santo. Vamos a ser activados en los dones ministeriales. Vamos a ser activados en lo sobrenatural. Vamos a ser activados para ver milagros extraordinarios, porque el fuego del Espíritu Santo no solo es para las cuatro paredes llamada iglesia. Allá donde están los lobos, allá donde el lobo se ha metido a la mente de nuestro cónyuge para hacernos guerra, allá donde nuestros hijos también han sido atrapados por el lobo y quieren ser desobedientes y quieren alejarse de Dios, allá en el trabajo donde los lobos también han querido dañarnos, maldecirnos y meternos zancadilla. Allí también necesitamos la activación. A ver, ayúdeme, diga conmigo: activación, reactivación y potenciación. Tres términos, una vez más: activar, reactivar y potenciar. Mi pregunta es para reflexionar: ¿qué debe activarse? ¿Qué debe reactivarse? ¿Y qué debe potenciar? ¿Quieren anotarlo para ponerlo en Twitter o para llevarlo a su corazón? Se activan los dones que no hemos usado. Se reactivan los dones que hemos dejado de usar.
y se potencian los dones que estamos usando. A ver, vengan conmigo a la Biblia, porque estoy diciendo que seremos activados por el Espíritu para los dones espirituales. Aquellos 12 discípulos de Éfeso que creían, pero ni siquiera sabían si existía el Espíritu Santo, mucho menos lo habían recibido. No era una pregunta para avergonzar a alguien, no era una pregunta para decirles: uy, qué malos cristianos son ustedes. Era una pregunta de amor para bendecirlos, porque no los dejó allí solos con la gran incógnita, con la frustración, sino se acercó a ellos, les impuso las manos, y todos, porque siempre que se ministra el Espíritu Santo todos reciben. En Hechos 2 todos recibieron. En Hechos 10 todos recibieron en la casa de Cornelio. Y en Hechos 19 el 100% recibió, los 12 que estaban ahí. Diga conmigo: es para todos. A ver, con ánimo, diga conmigo: es para todos. Los de casa digan: es para todos. ¿Sabe qué significa? Es para mí también. A ver, alguien tiene que estar más conectado aquí. Por favor, diga conmigo: la llenura del Espíritu Santo de todos los días es para mí, porque hoy reconozco que el lobo ha querido comerse a la caperucita roja. Nuestra bondad, que queremos hacer bien las cosas. 1 Corintios 12 nos describe 9 dones. No los voy a leer, pero usted anótelo ahí. 1 Corintios 12, voy a buscar los 9 dones. Se los voy a describir de esta manera. Estos 9 dones, hablamos en la vigilia. El pastor Guido habló de 3 dones, el pastor Galdino habló de otros 3 dones, y su servidor habló de otros 3 dones. Los dones de los cuales yo hablé son conocidos como dones de vocalización. ¿Qué significa dones? Carismas. En el griego significa gifts, es decir, significa regalos. Se me cruzó el inglés. Regalos. El carisma, los carismas de Dios sobre nosotros, los regalos. La llama del Espíritu Santo nos trae una clasificación de dones llamados dones de vocalización, que manifiestan la omnipresencia de Dios, que Dios habla en todo lugar. Uno de esos regalos le vamos a llamar el don de lenguas. Pueden acompañarme: don de lenguas. Son sílabas que se unen, que es un idioma que no es español, que de pronto no entendemos, pero nos fortalece. Es la puerta de entrada a las cosas extraordinarias y sobrenaturales que activan los demás regalos. Lenguas. Luego el Espíritu Santo, que es generoso, nos regala un segundo don, según 1 Corintios 12: interpretación de lenguas, dones vocales. Pero hay un tercer don entre esta clasificación, que es el don de profecía. 3 dones: lenguas, interpretación de lenguas y profecía. Dones vocales que expresan la omnipresencia de Dios. Eso fue lo que pasó en Hechos capítulo 19. Pablo impuso las manos sobre ellos. Dice la Biblia que fueron llenos del Espíritu Santo, que hablaron lenguas y que profetizaron. ¿Están conmigo? Estos dones son la plataforma para otros dones. El pastor Guido nos habló de los dones de poder, que manifiestan la omnipotencia de Dios. Dios todo lo puede hacer. Uno de esos dones es el don de fe. ¿Pueden decir conmigo fe? Un segundo don de poder de la omnipotencia de Dios son las sanidades. El don de sanidades. Qué maravillosos los dones, ¿verdad? Son regalos del Espíritu Santo. Vivimos en medio de lobos espirituales que toman la mente, el corazón a veces de las personas, y nosotros necesitamos estar equipados porque somos ovejas. Pero el Espíritu Santo nos equipa y de pronto somos sencillos como palomas, pero astutos como serpientes. Eso solo el Espíritu Santo lo puede hacer.
Fe, sanidad, milagros, dones de poder son activados sobre nuestra vida y están para nosotros. Pero he dejado esta tercera clasificación con otros 3 dones. Los dones de revelación. Los dones de revelación manifiestan la omnisapiencia de Dios, que Dios todo lo sabe. El don de ciencia, el don de conocimiento. Seguimos con los regalos. Y eso que no es Navidad. En la Navidad el regalo es que vino Jesús, pero en la venida del Espíritu Santo nos otorgó, nos activó en los dones espirituales. Sabiduría, don de ciencia y don de sabiduría. Diga conmigo: ciencia, sabiduría. Pero falta todavía un regalo más. Y a propósito, en Romanos 12 nos describe otra lista de dones. Pero en 1 Corintios 12, porque lo que pasó en Éfeso, cuando Pablo oró por estos 12 discípulos, comenzaron a hablar lenguas y profetizaron, se activaron los dones. Don ciencia, don sabiduría y discernimiento de espíritus. Es la habilidad de entender en el mundo espiritual qué demonio, qué actitud, qué motivación del corazón tiene una persona. O sea que hay espíritus del infierno, del diablo, ángeles caídos, que actúan a través de personas. Pero qué difícil es conocer las motivaciones de las personas. No sé si esta persona me está diciendo la verdad o la mentira. No sé si en el taller donde ve mi auto realmente me cambiaron el aceite y las candelas como dicen que lo hicieron. No sé si esta persona que me está vendiendo el carro no le ha bajado el kilometraje al auto y dice que tiene 10,000 kilómetros o 10,000 millas cuando realmente tiene 30,000. No sé, dice la señorita, si este joven que me está endulzando el oído es una oveja con piel de oveja o es un lobo con piel de oveja. No lo sé cuál es su interés. Si el interés de ese muchacho es acostarse contigo o realmente comprometerse para darte una vida plena. Estos 3 dones, ciencia, sabiduría y discernimiento. A ver si me siguen acá. El ejemplo más bello que yo tengo para saber del don de ciencia, conocimiento, para interpretar mi pasado, interpretar mi presente, lo hago con una analogía. Los médicos, cuando vamos con un doctor a una clínica, nos hace varias preguntas. ¿Dónde le duele? ¿Qué le pasó? ¿Desde cuándo? Y después de nosotros explicarle lo que nos ha sucedido, nos hacen algún tipo de exámenes clínicos apenas. Un ojo clínico, ni siquiera laboratorio. Nos dice: abra la boca, saque la lengua, diga ah, y uno ah, y él mira hasta allá y dice diagnóstico faringitis, laringitis. Él vio irritada la garganta, la vio roja y dijo que teníamos amigdalitis, laringitis, faringitis y todo lo que termina en itis que tenemos adentro. Pero ese diagnóstico, pregunto, ¿nos sanó? No, solo fue un diagnóstico, don de ciencia, pero es necesario, porque sin el don de ciencia no podemos fluir en el don de sabiduría. Una vez que nosotros tenemos el diagnóstico, la ciencia, necesitamos la receta, la sabiduría para tomar decisiones. ¿Les hace sentido? Ovejas en medio de lobos, sencillos como palomas, pero astutos como serpientes. Y luego viene el discernimiento de espíritus. Esto no solo funciona en la iglesia, funciona en las relaciones. Yo quiero leerles estas 2 historias del discernimiento de espíritus. Creo que necesitamos, yo necesito, para funcionar bien como el hombre en la casa, como el hombre que tiene los pantalones, no el machista brusco, áspero con la esposa y los hijos, sino un hombre de Dios que tiene los pantalones adecuadamente colocados, que es el líder,
que no soy un muñeco de exhibición en mi casa, que soy el hombre de Dios en mi casa, que he tomado mi lugar. Y cuando descubro que tengo esa responsabilidad de mis hijos y mi esposa, que es una responsabilidad grande, ser líder de una familia, de una empresa, de un equipo, de una iglesia, de un distrito, de un grupo, de una nación. Yo entiendo cuando oigo esas historias de los gobernantes, que cuando sienten el peso, la crítica, ellos tienen que esconderse, tienen que huir, tienen que encontrar fortaleza. Algunos lo encuentran en alcohol, otros en las drogas, otros en el sexo. Ahí escapan un poco. Pero la mayoría de gobernantes o tocan la puerta de un brujo, un hechicero o un santero, como ha pasado en Venezuela, o tocan la puerta de un sacerdote católico, o tocan la puerta de un pastor. ¿Por qué? Porque saben que necesitan un portal para que del cielo les ayuden. Algunos buscan brujos, buscan al infierno. Otros buscan a la Biblia, buscan el cielo. Lo que necesitamos es la llenura del Espíritu Santo, con ciencia, con sabiduría y con discernimiento. Usted como empresario, aplíquelo a su empresa. Usted como padre y madre de familia, aplíquelo a su matrimonio, y como madre a la educación de sus hijos. Apliquémoslo como empresarios y como personas que debemos adquirir productos. Aunque no seamos negociantes, tenemos que saber que ese carro que vamos a comprar no nos están timando, no nos están engañando, no son tranzas ni tramposos. ¿Cómo sé que la verba que tiene ese vendedor que me envolvió y me presentó la mil maravilla con ese carro de hace 40 años es cierto lo que él me está diciendo? Que tener ciencia, sabiduría y discernimiento de espíritu. Hechos 2, 3, 4. Hechos 2. La escritura dice, no sé ese capítulo, quiero encontrar. Aquí está. El discernimiento de espíritu, reconocer los motivos del corazón, pesar los espíritus, ver si son espíritus del infierno o del cielo. Pedro tuvo la capacidad de discernir que un matrimonio le estaban mintiendo al Espíritu Santo. Nadie se lo dijo, fue sobrenatural. Alguien dijo el don de sospecha. El don de sospecha es un problema. Hechos 5:3. Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué dejaste que Satanás? Él logró sopesar que un espíritu de mentira que le dijo Satanás te dominara y te hiciera mentir al Espíritu Santo, quedándote con parte del dinero que te pagaron por el terreno. El punto, después sigue diciendo la Biblia, que todas las ofrendas son voluntarias. Y la gente vendía las propiedades, los terrenos, los carros, y los llevaban a la iglesia para un proyecto misionero, lo que fuese, a los pies de los apóstoles. Y cuando Ananías traía la ofrenda, que había vendido el terreno, el Espíritu Santo le dio discernimiento a Pedro y dijo: este tiene un espíritu de mentira. Dios le dio ciencia y le dijo: no vendió el terreno a lo que lo había vendido. Satanás ha ganado su corazón y va a mentir. Y cuando trajo el dinero, le dijo: ¿por qué no mentiste? Si era tuyo, si no querías darlo, no lo hubieras dado. Pero no puedes engañar al Espíritu Santo. Murió, se lo llevan. Al rato viene la esposa, Zafira, y le dice: hola Zafira, ¿cómo estás? Bien. ¿A cuánto vendiste el terreno? A tanto. La misma mentira que el esposo, ya se habían puesto de acuerdo. Cuando lleguemos delante de la gente y viene el vendedor, digamos la misma mentira. Y ella dijo: a tanto. Y le dijo: pero si aquí vienen los jóvenes que acaban de llevar a tu esposo a enterrar por mentira al Espíritu Santo. ¿Qué sucedió ahí? Tuvo discernimiento de espíritu para ver que había un lobo ahí. ¿Se imagina la señorita que este joven viene a enamorarlo, allá no tiene paz, y que el Espíritu Santo te diga: no es por allí? Y que te diga: te está engañando, está dominado por un espíritu de lascivia. Lo que quiere es abusar de ti, lo que quiere es, tiene un agujero en su alma, y lo que anda buscando es a Dios, pero como no encuentra a Dios, se acercó a ti. Él no tiene motivaciones sanas.
Qué lindo sería. Y de pronto no que caiga muerto como el caso de Ananías y Zafira, pero que le digas: déjame orar y ayunar. Regresa dentro de 5 años y te daré una respuesta. Una manera diplomática para decirle que no a uno, ¿verdad? O comprar un carro. Bueno, ahí les llevo esta. Vas a entrar a esa empresa. ¿Cómo sabes si en esta empresa va a ser una bendición para ti o de pronto va a ser la perdición de tu vida? Que ahí van a haber personas que te van a influenciar para el pecado, para lo malo y para destruir tu matrimonio. Tú no lo sabes, pero el Espíritu Santo puede revelártelo. Tú no sabes si en esa empresa que te van a contratar te van a explotar y después de tanto tiempo trabajar ahí no te van a dar ni un 5. El Espíritu Santo puede decírtelo. Pero ahora le hablo a los empresarios. Tenemos un proceso de contratación. Ciencia humana, que está bien, pero la ciencia humana no conoce el corazón. Ahora las redes sociales sirven para las empresas. Deme su nombre: Edmundo Carlos Guillén Molina. Lo googlean, pum, Facebook. Lo primero que miran es la foto que tengo en el perfil, con una calzonetilla en la playa, y dicen: este es salvavidas, no lo contratemos de pastor. Entonces te sacan a ti y con 3, 5 aretes en la nariz, en los ojos. Cuando llegaste a pedir el trabajo, llegaste pura santita. Y cuando miran tu foto de Facebook y siguen viendo y miran tus amigos, le dan clic a tus amigos, marihuanos, todos locos, con cruces y tatuajes y haciendo señas con las manos. Eso es lo que hacen lo natural las empresas para saber si tú eres la indicada. Pero ahora le hablo al gerente, le hablo al empresario. ¿Qué tal si el empresario se hinca y dice: van a venir 3 personas? Espíritu Santo, indícame quién es el indicado. Dame ciencia, dame sabiduría, dame discernimiento de espíritu, que pueda sopesar qué espíritu tiene. ¿Qué tal el espíritu te dice: está dominado por un espíritu de rebeldía y desobediencia? A los 6 meses te va a meter un sindicato y te va a quebrar la empresa. ¿Qué tal si te revela el Espíritu Santo que este trabajador que tienes desde el primer día que entró hace 3 años te está robando? ¿No les parece que es maravilloso? Porque en la familia, en el matrimonio, en la empresa, en la economía, para negociar, para vender, para comprar, necesitamos el espíritu de ciencia, sabiduría y discernimiento. Tengo 2 videos, 2 testimonios poderosos que me dejaron con la boca abierta. Y esto se los dedico a los solteros. ¡Qué motivación! Se lo dedico a los solteros para que Dios los ilumine y que no se dejen ir por los ojos azules. Gloria a Dios si tienen los ojos azules, pero detrás de esos ojos azules y de esa silueta de universo, que vieron mis universos, creo yo, pero detrás de esa silueta, detrás de esos ojos, o detrás de ese mostachón y la barba que luce ese muchachón, hay un espíritu bueno que te bendiga. Este es el testimonio de hermana Norita, de hermano Walter Almazán. Los 2 eran cristianos, no se conocían. Ella estaba en ayuno, tuvo un sueño. Dios le reveló el rostro de quien iba a ser su esposo. Se lo encuentra en una camioneta. Él no le quitaba la mirada. Ella se bajó en una parada. Él se bajó en esa parada que no era su parada, porque él también estaba en ayuno y oración. Pero ¿cómo saber si alguien nos está manipulando? El Señor me mostró un sueño y me dijo que eres tú. Es que Dios me lo mostró. Era de ojos azules, rubia, con un carro, licenciada, que no sabe qué hacer su dinero, y Dios dijo que lo sembrara en este caballero. Boba. Te están manipulando, están usando el nombre de Dios para aprovecharse de ti. Pero ¿cómo saber si realmente era un sueño de Dios? ¿Quieren ver el video? Curiosos. Miremos el video. Tenía 22 años y nunca había tenido novio. Ya servía en la iglesia en el liderazgo y estábamos en 3 días de ayuno. En esa madrugada, Dios me permite soñar con mi esposo.
al regresar de mi trabajo, yo lo veo en el bus. El Espíritu Santo me dice que es Él. Y yo lo que hice fue leer mi Biblia. Y cuando bajé del bus, Él baja atrás de mí y me dice: ¿usted es cristiana? Yo le digo que sí. ¿La puedo acompañar? Yo le digo que sí. Íbamos hablando de las cosas de Dios y Él decía: gracias, Señor, gracias, Señor. Yo me sorprendí por eso y de repente entiendo ahora que era porque esa semana le habían dicho que iba a conocer a su novia en profecía. No cabe duda que Dios nos permitió tener 2 años de noviazgo. Hoy llevamos 17 años de casados y es un matrimonio para la gloria de Dios. Amén. Tenía 24 años y comenzamos un periodo de ayuno y oración con mi mamá, mis hermanas y unas hermanas de la iglesia. Una semana antes de conocer a mi esposa, una hermana se me acerca y me da una palabra y me dice: hermano, dice el Señor que ella tiene preparada a su novia. Me acuerdo que esa tarde yo subí a un bus y de repente veo a quien ahora es mi esposa leyendo la Biblia. Cuando vi se iba a bajar y algo me decía en mi interior: bájate y háblale. Me costó un poco, lo hice, me bajé atrás de ella y le pregunté si era cristiana y comenzamos a platicar temas de las cosas de Dios. Y algo en mi espíritu decía que ella era la persona que Dios tenía para mí. Fuimos amigos durante 1 año, 2 años de novios, nos casamos, ahora tenemos 2 hijos y 17 años de casados. El año pasado nos permitieron subir a pastores. No cabe duda de que estaba en el plan de Dios. Lástima, lástima, lástima que faltan 11 minutos para las 2. Les tengo otros 2 videazos. Pero ¿saben qué? Esto continuará. Es que si no, ya no vienen el otro domingo. Pero están muy buenos. Y tiene que ver que Dios nos puede revelar la tarea y la vocación. Porque Dios conoce el futuro, porque Él vive un eterno presente. A él no es difícil contarte tu futuro, porque Él ya estuvo en tu futuro. Es más, Él está en tu futuro. Y es de otro hermano de esta iglesia, no lo vamos a poner ahora, solo les doy un adelanto. Y el adelanto es que tuvo un sueño y Dios le reveló su profesión y Dios le reveló su vocación ministerial. Creo que necesitamos los dones del Espíritu. Pregunto, ¿cuánto necesitamos la llenura, el equipamiento del Espíritu Santo? ¿Quieren ponerse de pie, por favor? Les voy a hacer una linda pregunta. Pónganse de pie. Espero que puestos de pie logren ver estos 9 dones. Hago una pregunta a los que están adelante en la última fila y los que están en casa, si es que miran estos 9 regalos, 9 dones, estos 9 gifts. La Biblia dice: anhelad los mejores dones. ¿Qué problema? Y en otra parte dice: porque es mejor profetizar que solo hablar lenguas. ¿Habrán algunos dones que realmente sean mejores que otros? Básicamente no. Las circunstancias definen si este don es mejor que el otro. La pregunta que le hice a los 2 primeros servicios y la pregunta para el área 3: ¿cuál es el mejor don de estos 9 dones? Alguien lo dijo allá. Más fuerte, por favor. Mano Rudy, ¿fuiste vos? No, no fue él, pero se parece a la voz de Rudy. Dijo todos. Todos son buenos y necesarios. Depende de la necesidad. ¿En dónde puse el don de sanidad? Creo que es este. En los dones de poder. Si mi esposa está enferma, si yo estoy enfermo, si mis hijos están enfermos, ¿cuál don necesito para ver la mano del Señor en mi casa? El don de sanidad. Pero si voy a tomar una decisión de comprar una casa, de cambiarme de trabajo,
de contratar a alguien, de entrar en una relación sentimental. ¿Qué dones son los que necesito? No necesito hablar lenguas, no necesito el don de sanidad. Lo que necesito es el don de ciencia, de sabiduría y discernimiento de espíritu. Ahora, si no ese es el caso y no tienes novio y no tienes novia, no necesitas ni ciencia, ni sabiduría, ni discernimiento. Lo que necesitas es un milagro. ¿Hace sentido? Vengan los pastores, por favor, pastores y pastoras. Porque dice la Biblia que cuando Pablo le preguntó a las personas: ¿habéis recibido el Espíritu Santo? Ellos dijeron: no sabemos. Y Pablo les impuso las manos. ¿Solo ustedes tres están de pastores? Bien. La directiva de la escuela profética. Aquí hay algunas personas de la directiva de la escuela profética. Vengan, por favor. Yo sé que ustedes, venga, hermano, vengan. Sí, venga. Muy bien. Es que vamos a imponer las manos. Yo sé que no nos damos abasto. Yo podría llamar a los supervisores y supervisoras que también son hombres y mujeres de Dios. Pero lo que pasa es que, para ser sinceros, también nosotros necesitamos que nos impongan las manos. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos, algunos dones se necesitan activar, otros dones se necesitan reactivar y otros dones se necesitan potenciar. De estos 9 dones que he leído, tú dices: wow, yo nunca he operado, he fluido en uno de estos dones. Hoy se activarán en el nombre de Jesús. Pero tú dices: hace 3 años recuerdo que Dios me usaba en sanidad. Ya han pasado como 3 años y no he operado. Entonces hoy se reactivará el don de sanidad. Es posible que tú digas: he estado fluyendo en don de lenguas, pero Dios puede potenciar el don de lenguas, el don de profecía. Alguien debe levantar las manos y decirle: Señor, actívame. Espíritu Santo, reactívame. Espíritu Santo, potenciame. Si este programa fue de bendición a tu vida y formas parte de la familia Lluvias de Gracia, te invitamos a que seas generoso siguiendo las instrucciones que aparecen en pantalla o que lo hagas en tu iglesia local. Dios te bendiga.